Capítulo 7, verso 26 al 28. El estudio de hoy lo he titulado Un sacerdote que nos conviene. Un sacerdote que nos conviene. Y esta porción nos muestra que la impecabilidad del Señor Jesucristo, esto es, que el Señor Jesucristo es sin pecado, fue la base para que sea una ofrenda perfecta para siempre. Pues solo alguien perfecto podía propiciar completamente la ira de Dios. Repito, esta porción del capítulo 7 a los Hebreos, verso 26 al 28, nos muestra que la impecabilidad del Señor Jesucristo fue la base para que sea una ofrenda perfecta para siempre. Pues solo alguien perfecto podía propiciar completamente la ira de Dios. Recordemos que el capítulo 7, por temas didácticos y de enseñanza, lo dividimos en 7 secciones. 7 secciones. La primera, verso del 1 al 3, la superioridad en base al sacerdocio de Melquisedec. Luego del verso 4 al 10 vimos superioridad debido a la grandeza de Melquisedec. Luego vimos del verso 11 al 14, superioridad debido a la imperfección del sacerdocio arónico. Verso 15 al 19, superioridad debido a que es nuevo. Y la semana pasada abordamos, verso 20 al 22, superioridad debido a su juramento. Fue el único sacerdocio que Dios juró. Único. Y del verso 23 al 25 vimos superioridad debido a su permanencia. Él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, Salmo 110, versículo 4. Y el día de hoy vamos a ver la última sección de 7, que la he llamado superioridad debido a su carácter, verso 26 al 28. Quiero que abra su Biblia en Hebreos 7, 26 al 28. La palabra inerrante del Señor dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Verso 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Si usted no ha estado siguiendo esta serie de estudios, lo invito a que pueda verlos en la página de Facebook. Esta es la semana número 6 del capítulo 7 a los Hebreos. Y con estas últimas palabras del capítulo 7, prácticamente el autor intenta exprimir todo el jugo posible del Salmo 110:4, todo lo que hay, y así seguir demostrando la superioridad del Señor Jesucristo en relación al sacerdocio. Nunca lo olvide, capítulo 7, el sacerdocio. Un sacerdocio superior. Ahora, quiero que vea el texto, verso 26, ve el texto. Porque tal, ¿quién es el tal? De acuerdo al contexto inmediato es el Señor Jesucristo, verso 22, véalo en el texto. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Verso 24, mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Verso 26 se empalma con el argumento y dice, porque tal sumo sacerdote, esto habla de Cristo, nos convenía. Tremendo texto, hermanos. No importa cuán dedicados y obedientes fueran los sacerdotes del Antiguo Testamento de la familia de Aarón, no siempre podían suplir las necesidades de todo el pueblo, pero Jesucristo suple perfectamente todas nuestras necesidades. Por ello, como dice el texto, tal sumo sacerdote nos convenía, y me gustó mucho la versión de la NTV
que lo traduce así: Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos. Este es el tipo de sacerdote que requerimos, porque su sacerdocio proporciona la respuesta perfecta a nuestra incapacidad debido a nuestro pecado. Y hermanos, esto es increíble porque quiero que vea el texto. El autor dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, 2 puntos, y describe 5 razones o 5 aristas, 5 características de Cristo. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. El autor pasa a darnos 5 características sobre la perfección de Cristo, de por qué nos conviene. Y lo que me encanta, hermanos, es que el autor está acumulando una gran cantidad de razones de por qué este sumo sacerdote nos conviene. Ya lo hizo en el versículo 16. La parte final dice: este hombre tiene un poder de una vida indestructible. O sea, este no es un sumo sacerdote cualquiera, es indestructible. Verso 24: mas este tiene un sacerdocio inmutable, permanece en el tiempo, no cambia. Verso 25: vive siempre para interceder por nosotros. Miren las características. O sea, el autor a los hebreos, viendo el contexto de que muchos judíos estaban retrocediendo a su fe cristiana y volviendo a las prácticas del judaísmo, todavía estaba en pie el templo de Jerusalén. Todavía los levitas, los sacerdotes y las peregrinaciones o las observancias de la ley todavía seguían en pie. Y lo que el autor dice: ¿cómo se les ocurre a ustedes ir a ese lugar? Someterse a ese tipo de sacerdote y no a este que es indestructible, vive para siempre, es inmutable, santo, sin mancha. ¿Qué más quieren que le diga? Este es un sacerdote perfecto. Lo que me encanta de esto es que las 3 primeras características están relacionadas al carácter: santo, inocente y sin mancha. Y las 2 últimas a su posición: apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ve el primero de ellos, verso 26, santo. Una palabra que describe su carácter interior y que debido al contexto inmediato sugiere la ausencia absoluta de pecado. Solo un sacrificio santo podía satisfacer las justas y perfectas demandas de la ley. Y este lo era. Como lo dijo un autor, y cito: Él es incomparablemente puro. Fin de la cita. Esta palabra Josíos en el texto griego de santo se aplica a Jesús y se puede ver en la predicación del día de Pentecostés y también en la predicación del pórtico de Salomón. En Hechos capítulo 2, verso 27, el apóstol Pedro, en pie predicando allí en el Pentecostés, dijo: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, citando el Salmo capítulo 16. Es un título mesiánico, hermanos. En el caso a los hebreos y en el caso de esta carta en particular, esa palabra santo es un título mesiánico que tiene su origen en el Salmo 16. No es santo nomás, es el santo. El santo es un título para Cristo, para el Mesías prometido. Hechos capítulo 3, verso 13. En el pórtico de Salomón, Pedro dijo: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Jesucristo es aquel cuya vida se caracteriza por su absoluta devoción y separación para cumplir la voluntad perfecta del Padre. Él es el santo.
Observe este texto que me llamó mucho la atención, que está en Juan 14:30. Juan 14:30. El último libro de los evangelios. Juan 14:30. Dice el Señor Jesucristo: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Otra versión llamada la NBI lo traduce así: ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, él no tiene ningún dominio sobre mí. ¿Qué significa esto? No había pecado alguno en el Señor Jesucristo al que Satanás pudiese apelar. No había. ¿Por qué? Porque Él es el santo. El santo. Por lo tanto, en el momento de su bautizo y de nuevo en el momento de su transfiguración, sonó la voz del Padre en Mateo 17:5 que dijo: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. Y este versículo, hermanos, es hermoso. Esta palabra complacencia es satisfacción, deleite. Y esto nos lleva a la conclusión de que el Hijo no tiene pecado, porque el Padre se deleita solamente en aquello que es santo y perfecto. Solamente en eso. Segunda razón de por qué nos conviene este sumo sacerdote. Número 1, él es santo. Número 2, inocente. Véalo en el texto Hebreos 7:26. El texto griego es allí ácacos, inocente. Y este adjetivo o este término, es interesante porque esto grafica la parte externa del Señor Jesucristo, mientras que el adjetivo santo tiene que ver con la disposición interna de Jesús, con su naturaleza. Esta palabra habla sobre todo de una total ausencia de engaño y duplicidad o hipocresía. El término kakía, que es prácticamente el griego de esta palabra akakos, es un término que significa maldad. Entonces, si le agregamos el prefijo negativo a al inicio del término, básicamente describe a alguien que está tan libre de todo mal que no queda en él sino solamente bondad. Bondad. Verso 26, él es inocente. Jesús no le hizo daño a nadie, vivió para los demás. Fue de un lado a otro haciéndoles bien a los demás, inclusive aquellos que le habían hecho mal o que él sabía que lo harían. Recordemos, hermanos, 1 de Pedro capítulo 2, verso 23, está unas páginas más adelante. Pedro dice allí: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Como lo dice William Barclay, y cito: el que es ácacos está tan limpio que su presencia es como un antiséptico, y en su corazón no hay nada más que el amor misericordioso de Dios. Fin de la cita. Él es inocente, él es bondadoso, misericordioso, nunca le hizo mal a nadie. Tercera razón, véalo en el texto: sin mancha, amiantos, sin mancha. Describe a aquella persona que está totalmente libre de toda clase de defectos que pudiera impedirle acercarse a Dios, tanto en lo espiritual como en lo moral. Recordemos que de acuerdo a la ley de Levítico capítulo 21, no podían haber sacerdotes defectuosos, no podían. Dios había estipulado allí ciertos requisitos para la función del sacerdocio. Jesucristo es sin mancha, significa que no está manchado por el pecado. Un término que aparece más adelante en Hebreos capítulo 13, verso 4, traducido como sin mancilla, para hablar acerca de la intimidad sexual en el matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio, y el hecho, esto es,
la cama sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El punto es que Jesús está libre de cualquier cosa que pudiera de alguna manera contaminar, prohibir o descalificarlo de su servicio sacerdotal. Sin mancha, irreprensible, sin mancha, incontaminado. Esta palabra se utiliza con mayor frecuencia en relación con la contaminación con el mundo. Piensen esto: durante 33 años en la vida de Cristo, Jesucristo estuvo en el mundo, mezclándose con pecadores y en continua tentación de Satanás. Sin embargo, nunca se manchó en lo más mínimo de pecado. No se ensució. Imaginémonos un grupo de obreros en una construcción y que uno de ellos venga con un traje impecablemente blanco y venga a trabajar así. Que trabaje más que todos juntos y al finalizar el día no se haya manchado su traje. Sin mancha. Increíble. Su vida no quedó manchada. Sus ropas sacerdotales, por así decirlo, siguieron perfectamente limpias. No había ni una milésima o una molécula de pecado en él. Recuerde Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Como lo dice el doctor MacArthur, y cito: así como los rayos del sol pueden brillar hasta en el charco más estancado y desagradable sin perder su resplandor y pureza, Jesús vivió en este mundo sucio y pecador sin perder su pureza y belleza en lo más mínimo. Anduvo por el mundo y no fue contaminado por ninguno de sus defectos. Estuvo en el contacto más directo y personal con Satanás y salió tan limpio como antes de que se encontraran. Hasta que apareció Jesús, nunca hubo un sacerdote que no se hubiera contaminado. Fin de la cita. Tremendo, sin mancha. Hemos visto 3 razones de carácter de por qué nos conviene este sumo sacerdote. Es santo, inocente, sin mancha. Y ahora veamos 2 características de posición. ¿Ve el texto? Apartado de los pecadores. Hermanos, el autor a los Hebreos sigue enfatizando su lejanía de Cristo con el pecado. Es una frase que inicialmente resulta chocante, porque si alguna vez ha habido un líder religioso que haya comido y convivido con pecadores, era Jesús. Mateo 11:19. Es muy probable que después de haber salvado a el publicano llamado Mateo, le hayan puesto un título al Señor Jesucristo. Y aquí en Mateo 11:19 dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. En Jesús hallamos esta sombra ambivalencia. Por un lado, su plena identificación con nuestra condición humana y su disposición a ir en busca de quien fuese, por muy perdido y despreciable que fuera, así como Saulo de Tarso, el apóstol Pedro, después de negarlo 3 veces mirándolo. Y por otro lado, el hecho de que nunca participara del pecado de aquellos pecadores, ni se dejara arrastrar por su mal ejemplo. Mire ese binomio de Cristo. El Señor Jesucristo, aunque participaba plenamente en nuestra humanidad, no participaba en nuestro pecado. No lo hacía. Sus padres, hermanos, amigos, discípulos,
y todas las personas que se encontraban eran pecadores. Sin embargo, comía con ellos, viajaba con ellos, trabajaba con ellos, adoraba con ellos, pero su naturaleza era totalmente aparte, totalmente diferente de la de ellos y la nuestra. Era distinto de los pecadores porque aunque sufrió la tentación de un hombre, las venció todas y se mantuvo sin pecado, hermanos. Sin pecado. Recuerde nuevamente Hebreos 4:15. Fue tentado en todo, pero sin pecado. La diferencia entre él y cualquier hombre radica no en que no fuera completamente humano, sino en que es el único en el que se encuentra perfectamente la humanidad. Y a manera de implicación, hermanos, este es un ejemplo para usted que es cristiano. Recordemos Colosenses capítulo 3, donde el apóstol Pablo habla acerca de nuestra posición en Cristo y nos dice: si pues habéis resucitado, esto no habla de posibilidad, sino de realidad, es decir, debido a que son cristianos y debido a que han resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Primera de Juan, capítulo 1, usted lo conoce. Primera de Juan, capítulo 2. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Necesitamos, hermanos queridos, atesorar tesoros sobre los cielos, los fundamentos celestiales, y no atesorar tesoros aquí en esta tierra que se va a quemar. Es un ejemplo para nosotros, pero es una tragedia que muchos llamados cristianos estén en una progresión de pecado, de acuerdo al Salmo capítulo 1, verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Primero está andando, luego se detiene y luego se sienta. Eso no pasó con el Señor Jesucristo. Él era amigo de pecadores, pero nunca se contaminó. Como lo dice F.F. Bruce, y cito: aunque vino a la tierra, vivió entre pecadores, recibió a los pecadores, comió con los pecadores, fue conocido como amigo de los pecadores, sin embargo, está apartado de los pecadores. Y este es el tipo de filosofía que nosotros debemos adoptar. No tenemos ningún tipo de compatibilidad con incrédulos, hermanos. ¿Qué amistad hay entre Dios y Belial? ¿Entre la luz y las tinieblas? Ninguna. El reino de Dios es de otro habitáculo. Mi reino no es de este mundo. Nunca lo olvide. El reino de Dios no es de este mundo. La iglesia prevalece, no porque tengamos una ley de libertad religiosa, sino por Mateo capítulo 16, cuando Jesús dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que hace la ley de libertad religiosa prácticamente es fomentar idolatría. Estoy en oposición a la ley de libertad religiosa. No, pero es mejor para que mucha gente se convierta y venga a Cristo. No, es formar más religiones, más engaños, más idolatría. La iglesia prevalece con o sin ley, hermanos. No hay compatibilidad entre la iglesia y el mundo de las tinieblas. Y aquí vemos claramente
que el Señor Jesucristo en Hebreos 7, verso 26 fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Y vea la segunda razón de posición: y hecho más sublime que los cielos. Esta frase expresa la exaltación de Jesús en relación a todo lo anteriormente dicho. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, por tanto es más sublime que los cielos. Y la palabra sublime allí quiere decir excelso, eminente, majestuoso, excepcional, insuperable. Es una palabra traducida en Hebreos 1:3 en la parte final como alturas. Véalo en su Biblia. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mismo término que Hebreos 7:26. Ahora, no dice el texto hecho tan sublime como los cielos, sino hecho más sublime que los cielos. Y no es la primera vez que el autor habla de esto, de los cielos. Vea Hebreos 4:14. El autor dice allí: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Este sumo sacerdote no traspasó el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Cómo vamos a comparar a Cristo con un sumo sacerdote de la orden de Leví o de la orden de Aarón? Jesucristo traspasó los cielos. Esta es su posición. Su Padre le ha exaltado por encima de los cielos. Qué glorioso es, hermanos, nuestro Señor. Merece toda la gloria, toda la honra. Esto también habla de su perfección y de su santidad. La resurrección y la ascensión de Cristo, de acuerdo a la Escritura, es la aprobación divina de la justicia de Cristo. Dios ha aceptado su sacrificio. Él es más sublime que los cielos. Él traspasó los cielos. Y aquí podemos abrir un pequeño y breve paréntesis, ya que de este verso 26 se desprende una doctrina hermosa, hermanos, y es la impecabilidad del Señor Jesucristo. Jesucristo, el Señor, fue sin pecado y nunca cometió ningún pecado y no podía pecar. No podía pecar. Primera de Pedro 2:22 dice en Primera de Pedro 2, verso 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Primera de Juan 3:5, solamente apúntelo, se lo voy a leer. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Segunda a los Corintios 5:21, usted lo conoce. Al que no conoció pecado. Tremendo. El Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos a que confesaran sus pecados y pidieran perdón, pero en ninguna parte de la revelación de la Escritura se recoge que Él se confesara ni que pidiera perdón por sus propios pecados. Hay muchos testimonios de su inocencia, de los cargos por los que fue crucificado. Por ejemplo, la mujer de Pilato. En Mateo 27:19 dijo esto: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo. El término allí es dicayo, con este íntegro, acepto ante Dios, honesto, inocente. El ladrón en la cruz, recuerde, Lucas 23:41 dijo: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo, sin pecado. Incluso Judas Iscariote, el traidor,
Mateo 27:4 dijo: yo he pecado entregando, escuche, sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Sin embargo, de esta consideración surge un problema. ¿Jesús era completamente humano si nunca pecó? ¿Podría haber pecado el Señor Jesucristo? Las Escrituras nos dicen que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, Santiago 1:13. Entonces, ¿era realmente posible que Jesús, siendo Dios, pecase? Y si no, su tentación era genuina, era real. Escuche, la persona que resiste conoce la auténtica fuerza de la tentación. La carencia de pecado apunta hacia una tentación más intensa, no a una menos intensa. El hombre que se rinde ante una tentación en particular no sabe cuál es todo el potencial de dicha tentación. No lo sabe. Como lo dice el autor Wayne Grudem, y cito: así como un campeón de levantamiento de pesas que levanta y sostiene con éxito por encima de su cabeza las pesas más pesadas en el campeonato, siente toda la fuerza de ellos más completamente que el que lo ha intentado pero lo ha dejado caer. Todo cristiano que ha enfrentado con éxito la tentación hasta el final sabe que es mucho más difícil que caer en ella de una vez. Fin de la cita. Entonces, ¿una persona que no peca es realmente humana? Si decimos que no, estamos manteniendo que el pecado es parte de la esencia de la naturaleza humana y caemos en una terrible herejía, hermanos. Porque Dios nos creó, somos hechos imagen y semejanza de Dios, y Dios no puede ser la causa del pecado. Deberíamos preguntarnos, ¿somos tan humanos como Jesús? Porque el tipo de humanidad que nosotros poseemos no es una naturaleza humana pura. No lo es. La auténtica humanidad creada por Dios en nuestro caso ha sido corrompido por el pecado, estropeada por el pecado. Solamente han habido 3 seres humanos puros en toda la historia: Adán y Eva, antes de la caída de Génesis capítulo 3, y el Señor Jesucristo. Eso es todo. Como lo dice Millard Erickson, y cito: Jesús no solo es tan humano como nosotros, es más, nuestra humanidad no es el estándar por el que tenemos que medir la suya. Su humanidad verdadera y sin adulterar es el estándar por el que nosotros tenemos que medirnos. Fin de la cita. Es a la inversa. La gente piensa de manera necia, dice: pero si Jesús es Dios, es santo, no podía pecar, entonces su tentación no tiene sentido. Él no siente lo que yo siento. Él no puede compadecerse como yo, porque nunca experimentó el pecado. No, la flecha es al revés. Él experimentó toda la potencialidad y la artillería de Satanás. Experimentó la tentación, pero sin pecado. Nunca cayó en pecado. Por eso es que Él puede compadecerse. El resto de nosotros no somos más que versiones de humanidad rotas y corruptas. La verdadera humanidad es la de Cristo, sin pecado. Regresando a Hebreos 7, y debido a estas 5 características gloriosas de nuestro Señor Jesucristo, observe el texto, verso 27 de Hebreos 7. Que no tiene necesidad cada día. Claro, la ausencia de pecado no tiene necesidad de sacrificios, obvio. Y esta declaración, hermanos, engloba tanto los sacrificios diarios como el sacrificio en el día de la expiación, en el día del Yom Kippur. Ahora, esta frase, que no tiene necesidad cada día, es una hipérbole.
es una exageración. Podríamos traducirlo como continuamente, año tras año. Cristo no tiene necesidad continuamente, año tras año, de ofrecer sacrificios. No lo tiene. ¿Por qué? Porque no tiene pecado. Jesús, debido a que es perfecto y sin pecado, no tiene necesidad cada día de ofrecer sacrificios diarios, ni ofrecer un sacrificio en el día de la expiación, que era una vez al año. Ve el texto. Como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Verso 27, véalo en su Biblia. Esto es que, a pesar de la reputación y la santidad de muchos sumos sacerdotes, debían ofrecer sacrificios por sus propios pecados. A pesar de que eran buenos hombres, pegados a la ley, se estaban santificando progresivamente, eran celosos de la ley, tenían para acercarse al lugar santísimo, ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Eran pecadores. Levítico capítulo 16, verso 6, dice la palabra de Dios: y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Luego debían proceder a ofrecer un sacrificio para expiar los pecados del pueblo. Levítico capítulo 16, versículo 15 dice: después de esto, degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y le esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Los sacerdotes levíticos debían evitar contaminarse, tomaban precauciones antes del día de la expiación. Este era el único día en el año cuando el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y solamente una persona entre miles de judíos. Se lavaban las manos, los pies, se quitaban su ropa lujosa, se vestían de lino blanco purísimo, traían el becerro, ponían las manos en la cabeza del becerro para transferir sus pecados, y hacían la siguiente confesión. Escuche: oh Señor Dios, he cometido iniquidad, he cometido transgresiones, he pecado yo y mi casa. Oh Señor, te suplico que cubras mis iniquidades, transgresiones y pecados que he cometido, cometiendo transgresión y pecado delante de ti, yo y mi casa. Los sumos sacerdotes, hermanos amados, no presentaban directamente las ofrendas diarias, pero sí las supervisaban. El altar debía estar todo el día y todos los días con fuego. Los sacrificios en Israel se ofrecían día tras día, o sacrificio tras sacrificio todos los días en el templo, por la mañana, por la tarde, en favor de la nación. Y viendo el texto, Hebreos 7:27 dice: el Señor Jesucristo no tiene necesidad cada día. Nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús no tiene esa debilidad. Véalo en el texto: porque esto lo hizo, verbo indicativo, histórico, de realidad. Esto sucedió en la historia de la humanidad, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y aquí encontramos, hermanos, el corazón que palpita vitalidad a la Biblia, que es el Evangelio de Jesucristo. Y esto es revolucionario. Hermanos, quiero que piensen esto y mediten conmigo. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, con los sacerdotes y levitas, entremos con todos, ellos tomaban animalitos, los sacrificaban, y eran como una especie de aplacar la ira de Dios. Pero el texto no dice esto.
Él se ofreció a sí mismo una vez para siempre. En alguna parte de la Biblia dice que el sacerdote sea el sacrificio. Esto es revolucionario. Juan capítulo 1, verso 29. ¿Acaso no debía tomar un animalito? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 10, verso 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Recordemos el día de la Pascua. Este sacerdote, hermanos queridos, se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. Tremendo. El que Jesucristo se ofreciera a sí mismo, esto había sido establecido en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 53, en uno de los cánticos del siervo sufriente. Verso 10 dice: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Mire Hebreos capítulo 10. Verso 11. Esto debe animarte, debe armarte de una convicción sumamente sólida del Mesías, del Salvador, del Señor Jesucristo en el cual tú has creído. Verso 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, no pueden. Pero mire este hermoso pero de la Biblia. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hermanos amados, los sacerdotes en el Antiguo Testamento nunca se sentaban. Estaban día tras día ofreciendo, matando en el propiciatorio y esto y lo otro. ¿Qué significa que este sumo sacerdote con una sola ofrenda se sentó? Fue un sacrificio perfecto. No se necesita más. Versículo 5 de Hebreos 10. Por lo cual, entrando en el mundo, esto es el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Qué tremenda obediencia del Señor Jesucristo. Impresionante. Estas dos frases juntas, porque esto lo hizo una vez y para siempre, y ofreciéndose a sí mismo, nos enseñan el carácter único y final del sacrificio en la cruz del Calvario. No hay otro. No hay un segundo sacerdote. No hay un segundo sacrificio. No hay una segunda resurrección de un Mesías. Verso 28, Hebreos 7. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. La palabra débil es ahí enfermos, a enfermos hombres, incapacitados. Pensemos en el contexto histórico de la carta a los Hebreos. El Imperio Romano persiguiendo a los cristianos.
judíos que habían confesado a Cristo como su Señor y Salvador, volviendo a las prácticas del sumo sacerdote. Y este autor le dice: ¿cómo se les ocurre dejar al santo inocente sin mancha, apartado de los pecadores, que tiene una vida indestructible, es un sacerdote para siempre, e irse donde un hombre enfermo? Es incoherente, absurdo, absurdo. Y esta debilidad por el contexto inmediato incluye, verso 27, eran pecadores, a diferencia del que había sido hecho perfecto, Cristo Jesús. Número 2, eran seres mortales, verso 23. Y por lo tanto capaces de ejercer solo un ministerio temporal. Así pues, la ley levítica tenía este problema. Debía escoger a sacerdotes de entre los hijos de Aarón, y todos ellos sin excepción participaban de esta debilidad humana, natural. Por tanto, como dice el texto, la ley solo podía constituir sumos sacerdotes débiles y enfermos, pecadores. ¿Cómo van a comparar a débiles hombres con el Hijo indestructible? Verso 16. ¿Cómo se les ocurre dejar a Cristo y volver a los antiguos rudimentos de la ley? Note el texto: pero la palabra del juramento posterior a la ley. Y esto hace referencia al contexto inmediato, verso 20 al 22. Verso 21, vedlo en su Biblia. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, claro que sí. No hay ningún tipo de argumento bíblico en el Antiguo Testamento que nos diga que Dios le juramentó a Aarón o a Leví que su sacerdocio sería para siempre. No lo hay. Pero verso 21, con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto nos recuerda el hecho de que Jesús fue constituido sacerdote, no por la ley, hermanos, no por el Antiguo Testamento, sino por el juramento de Dios. Y este Salmo 110, verso 4, fue escrito cientos de años después de la entrega de la ley en el Sinaí. El hecho de que el juramento fuera posterior a la ley revela que la ley es temporal, en contraste con el sacerdocio afirmado con un juramento. Un juramento que no se dirige a un rey, a un monarca o a un sacerdote más, sino, ve el texto, al Hijo. Al Hijo. Hebreos 1, verso 4 y 5, contexto inmediato. Un título de superioridad y divinidad, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré el padre y él me será mi hijo. ¿A quién de los ángeles Dios dijo esto? A nadie. Salmo 2:7, un salmo mesiánico, escatológico. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El Hijo, la palabra del juramento posterior a la ley, juramentó al Hijo. Hebreos 7:28, al Hijo. Y véalo en el texto, mire cómo termina el texto: hecho perfecto para siempre. Hecho perfecto para siempre. El autor no está hablando de su perfeccionamiento moral, sino de su preparación y capacitación para el ministerio sacerdotal, de acuerdo al contexto. Esto habla de su cercanía con nosotros. Cristo debía venir, debía ser un hombre como usted y yo. Como ya lo dijo el autor allí en el capítulo 2,
Verso 16, Él no socorrió a los ángeles, Él no vino a redimir ángeles, sino a los descendientes de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Esto habla de cercanía, fue hecho perfecto para siempre. Mire Hebreos 2:10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Capítulo 5, verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, habla de Cristo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esto habla de cercanía. Como lo hemos visto en el 7:11, el sacerdocio levítico no trajo perfección. ¿Y se acuerda qué cosa es perfección de acuerdo al contexto de Hebreos? Reconciliación con Dios. Estamos hablando de sacrificios, sacerdotes, templos. Reconciliación con Dios. Hebreos 7:11. Si pues la perfección, esto es, si la reconciliación con Dios, debido a que somos pecadores, fuera por el sacerdocio levítico, pues bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Verso 19. Pues nada, ¿qué dice? Perfeccionó la ley. Nada hizo en temas de reconciliación, de romper esa barrera de enemistad entre el pecador y el Dios Santo. Nada hizo la ley. Claro, porque la ley no tenía esa finalidad. No es que la ley sea mala, sino que la ley no tenía ese propósito de reconciliación. La perfección ha llegado única y exclusivamente por medio de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo Jesús. El perfeccionamiento de Jesús, hermanos, se refiere a todo el proceso por el cual Jesús fue preparado personalmente y calificado para su continuo ministerio en la presencia de Dios. Verso 26, Hebreos 7, porque tal sumo sacerdote nos conviene, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este es el tipo de sacerdote perfecto. El judío se quedaba absorto con esto. Santo, sin mancha, inocente. A manera de implicación, ya para terminar, estamos propensos a pecar cada día y aún a cada hora. Y necesitamos volvernos a Él para recibir socorro espiritual. Si usted está en pie hoy en día como creyente, es porque Cristo está intercediendo constantemente por usted. Y si mañana se levanta y agradece al Señor y tiene una vida de obediencia a la palabra, y si peca y se arrepiente, es porque tenemos un gran sacerdote sentado a la diestra de Dios. Esto es increíble. Como nuestro sumo sacerdote, Jesucristo nos da la gracia y la misericordia que necesitamos para no pecar. Pero si pecamos, Él es nuestro abogado ante el trono de Dios, hermanos. Y este abogado no pierde ningún caso. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Primera de Juan 1:9. ¿Esto no te hace adorar a Dios? ¿Esto no te lleva a un servicio más agudo de quién estás adorando? ¿A quién vienes aquí a la iglesia a adorar cada semana? ¿A quién diriges tu oración? Gracias a Cristo es que
puedes acercarte al trono de la gracia. Esto debería animarte, hermano. Saber que la salvación no depende de nosotros, depende de la eficacia de la obra de Cristo en la cruz y de su exaltación en la resurrección como un gran sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Esto es increíble. Un sacerdote perfecto, perfecto, sin pecado. ¿Cómo volver a los antiguos rudimentos? ¿Cómo se les ocurre volver al antiguo pacto? A tratar de sacar ciertas observancias de la ley. No, pero hay que cumplir esto. Pero esto está bien. Cuando la palabra dice claramente que la ley no tiene nada perfecto. Nada. Es imperfecta. No puede acercarnos a Dios solamente Cristo. Solamente el Señor Jesucristo. Y si no estás en Cristo, estás fuera. Fuera. No hay nadie quien te esté representando ante Dios. Es soberbia pura. Tratar de querernos parar frente al Dios tres veces santo con nuestros propios méritos, que son suciedad. Estamos bañados de pecado. Somos podrida llaga. Gracias a Cristo es que nosotros no somos consumidos. Pero te cuesta tu vida la salvación. ¿Es gratuita? Sí. ¿Por medio de la fe? Por supuesto que sí. Pero te cuesta todo. Te cuesta obediencia. Te cuesta consagración. Te cuesta sacrificio. Te cuesta poner a Cristo como prioridad en tu lista. Semanal, mensual, anual. Es negarte a ti mismo. Es tomar tu cruz. Es renunciar a todo lo que posees y seguir a Cristo. Es en esas condiciones. O Él no es tu sacerdote. Y tendrás que hacer algún tipo de peregrinación. Tus paseos por las 7 iglesias. Tus rosarios. Algún tipo de experiencia mística para tratar de aplacar tu conciencia de pecado. Si me amas, guardas mis mandamientos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Y te agradecemos por el tremendo, glorioso y excelso gran sumo sacerdote que tenemos como cristianos, Señor. Qué impresionante es el nuevo pacto. Un ministerio que no lo conocíamos. Gracias porque Cristo está intercediendo por nosotros. Gracias porque tú mismo, Señor, el Dios Padre, nos has delegado este abogado perfecto para que interceda por nosotros. Qué bueno que eres, Señor. Te pido, Señor, que sigamos meditando en esta porción de Hebreos y que nuestra vida refleje una cristología correcta. Si Cristo es nuestro Salvador, si Él es nuestro Señor y Él es nuestro gran sumo sacerdote, lo mínimo que podemos hacer es vivir para Cristo, en sus condiciones, en sus términos, y no vivir para nuestra propia o nuestro propio deleite, Señor. Líbranos de eso. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.